Muy buenas noches, Luis. Agradezco ustedes que siempre estén invitados y estén interesados con diferentes problemáticas sociales que es muy importante informar y sensibilizar a la población. Así que gracias por el compromiso. Bueno, ahí veíamos nosotros en el Zócalo, en el pie de pantalla, el tema principal, ¿no? La adicción a las pantallas de niños y jóvenes. Y a través de una noticia que nos llega de un país que es, me parece, totalmente diferente al nuestro en su cultura, como es China, que este país pone límites desde ahora a los videojuegos online, máximo de 3 horas a la semana para menores. Nosotros estamos muy lejos de eso, pero también viendo las declaraciones, escuchando las declaraciones suyas en un medio importante hace muy pocas horas, de lo que produce la tecnología en los jóvenes, adicciones como la droga. ¿Qué puede decir de todo esto, Lucrecia? Bien, si bien China tiene un régimen totalmente distinto, lo que nos hace es mirar o poner sobre la lupa cuestiones muy importantes. Ellos justamente lo que intentan es regular este uso de los juegos y de las tecnologías, sobre todo en aquellos más jóvenes, aquellos que se están desarrollando, aquellos que están empezando a vivir y aprender diferentes cuestiones y que son el futuro también de un país. Entonces, aquí nos empezamos a preguntar, ¿por qué es necesario poner límites? Uno empieza a ver que la Organización Mundial de la Salud ya hace más de una década ha dicho de que los trastornos vinculados a las conductas adictivas son un problema de salud mental. Y esto afecta entre el 1 y el 10% de la población que está afectada o que tiene contacto con estas tecnologías, con estos videojuegos. Hay una cosa muy interesante. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de adicciones al alcohol, a la marihuana, a la cocaína, rápidamente en la población hay un sistema de alarma, hay un Ujú. sistema de alerta. Un padre se preocupa porque el hijo consumió alcohol y llegó ebrio a su casa. Una madre se preocupa si su hija fuma un porro. Pero no pasa lo mismo con las adicciones conductuales, con las adicciones no tóxicas. Un padre no se preocupa o no necesariamente se preocupa tanto si ve a su hijo jugando a los videojuegos o todo el día con el celular, porque hasta veces, muchas veces hasta los propios padres también se ven Ujú. involucrados en estas conductas. Es más, es muy normal uno ver en diferentes hogares, también me pasa dentro del ámbito familiar, que uno ve que, bueno, le va a dar de comer al niñito y le pone el teléfono celular para que vean los videitos y se quede más quieto, para poder darle de comer tranquilo. Entonces hay ciertas conductas que uno tiene que empezar a ver como problemáticas. ¿Por qué? Porque si actuamos cuando ya el problema está instalado, obviamente es mucho más difícil poder intervenir ante esas situaciones y obviamente estamos ante una situación más problemática. Lucrecia, la Sí. mamá, el papá que está escuchando y está viendo, sabe que esto lo hace a diario, lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo porque si le doy el celular al nene no le hace nada. ¿Cuáles son los problemas que puede generar esto de los videojuegos y tantas horas frente a la pantalla de un niño? Bueno, las consecuencias que puede generar son diversas. Partamos de la base que cuando hablamos de adicción estamos hablando del último eslabón de la cadena. Ujú. Antes van surgiendo una serie de problemáticas en las que ya tenemos que estar alertas, en las que ya podemos ver que hay preocupación. Mira, voy a tomar un ejemplo de lo que estamos haciendo aquí en la Defensoría del Pueblo. Nosotros desarrollamos foros y hace poco desarrollamos un foro sobre nuevas tecnologías. Eh, Cuando le preguntamos a los jóvenes cuánto tiempo ellos estaban promedio expuestos a diferentes pantallas por día,
El 55% de los jóvenes que estaban participando de esa actividad nos respondió entre 3 y 5 horas. Y el 35% más de 5 horas. Más de Cuando 5. uno ve esos números, verdaderamente son alarmantes, porque a lo mejor uno piensa que es solo con el teléfono celular o que es solo con los videojuegos, pero tenemos que tener en cuenta que la conectividad muchas veces es constante, constantemente estamos interrumpiendo nuestras diferentes actividades para ver si nos llegó un correo, para ver si nos llegó un WhatsApp, para ver quién nos llamó el teléfono, para ver las redes sociales, para ver los videitos de TikTok. Entonces, cuando uno empieza a sumar todas esas horas por día, son horas que antes estaban destinadas a otras actividades y que hoy en día, y sobre todo en los contextos que vivimos relativamente hace poco de aislamiento social, se abocaron a las TIC. Cuando le preguntamos si esto le afectaba en algunas cuestiones, el 40% de los jóvenes dijo que le afectaba a la hora de conciliar el sueño, Ujú. que en general se quedaban hasta altas horas de la noche en, jugando a los videojuegos o chateando con otras personas. Lo cual obviamente eso repercute de manera directa en las responsabilidades que ellos tenían, sobre todo en el contexto de aislamiento. Por segundo, respondieron que lo que le producían era cambios de humor, inestabilidad emocional. Y después también otra de las repercusiones que ellos vieron era que impedía el buen desenvolvimiento de las relaciones tanto familiares como con los amigos. Y en este sentido, cuando empezaron a hablar de las relaciones con los amigos, ellos sienten que a pesar de estar con los amigos, no pueden disfrutar. ¿Por qué? Porque están de manera constante vinculados con las redes sociales, con las redes de mensajería, y que muchas veces, a pesar de estar con amigos, no comparten esos momentos con los amigos. Eso sería parte Entonces, ya de la adicción. no, no estaríamos hablando a lo mejor de un uso problemático, Ujú. porque ya cuando hablamos de adicción hablamos de que una persona no puede interrumpir esa conducta, que lo hace de manera continua, que empieza ya a dejar de lado ciertas actividades, empieza a dejar de ir al colegio o de presentar las tareas o de vincularse, el aislamiento social, la ansiedad, la ¿Ocurre, Lucrecia, esto? irritabilidad. ¿Ocurre ¿Cómo? esto? ¿Ocurre, Lucrecia, esto? Sí, sí. Lo que pasa, ¿sabes qué es lo que pasa? Muchas veces cuando los padres se encuentran ante niños o ante jóvenes en donde los llaman para comer y no quieren venir, en donde no pueden soltar el celular, los dejan, no los confrontan. Y si les confrontan y les sacan el celular, el niño o el joven se enoja, pega un portazo, no les habla. Y muchas veces los padres vuelven a devolverle los teléfonos celulares, las consolas. Obviamente que la mayoría de las personas no desarrolla conductas adictivas. Quizás tiene un uso problemático, pero no desarrolla una adicción, solo un porcentaje mínimo de la población. Ujú. Pero nosotros no sabemos si nuestro hijo va a caer en ese porcentaje mínimo de la Claro, población. claro. Eso es importante, poder educarlos en otras actividades, porque aparte el tiempo que pasan conectados en las diferentes pantallas es tiempo no invertido en otras actividades. Es tiempo no invertido en el deporte, en la recreación, en el vínculo con amigos y en una edad tan importante como es la niñez y la adolescencia, en donde se aprenden la mayoría de las cosas que tienen que ver con las vinculaciones, con diferentes aspectos de la vida del joven,
es una pena que se pierda ciertas oportunidades muy valiosas, Claro. que muchas veces van a definir el futuro de ese joven. Por eso es que también en China una de las cosas que dicen de por qué regular este uso de los videojuegos tiene que ver porque no podemos dejar que empresas jueguen con el futuro de nuestros jóvenes, con el futuro de Claro, nuestra nación. claro. Esa es una de las causas Entonces, comerciales también, ¿no? totalmente, justamente todas estas tecnologías están diseñadas para generar eso, para generar que la persona esté viendo quién le pone un like en las redes sociales, para no poder dejar de jugar cuando la persona pierde, cuando la persona gana. Entonces, esto está diseñado justamente para generar ciertos estímulos en los centros de placer de nuestro cerebro y dejarnos ahí enganchados en este tipo de conductas. Por eso es muy importante tener en cuenta la importancia de la prevención. Y cuando hablamos de esto, no es prohibir el uso de las tecnologías, sino enseñar que las tecnologías son herramientas que nos ayudan a un montón de cosas, nos ayudan a informarnos, a comunicarnos, a poder saber del mundo globalizado, pero que tenemos que desarrollar otras actividades con los jóvenes y los niños. O sea, también tiene que ver con la responsabilidad de nosotros como adultos, qué mundo le brindamos, qué mundo le proponemos. A veces es mucho Lucrecia, más, sí. Lucrecia, te corto acá porque lo hablábamos con los compañeros. A veces, ¿cómo le decimos a nuestros hijos que no usen el celular cuando hasta el adulto a veces se hace adicto, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, muchas de las conductas de los niños y de los jóvenes están vinculados a nuestras propias Claro, conductas. claro. Ellos aprenden de alguien y nosotros los adultos somos modelos para bien o para mal en muchas cosas. Acá otro de la síntesis que has dicho, la adicción a las pantallas es una conducta de riesgo porque está naturalizada y a diferencia de otras drogas se considera como habitual. Claro, es lo que decías al comienzo, Totalmente. ¿no? Claro, tiene que ver con la vida cotidiana y no solo el problema es el uso compulsivo de las redes sociales y todo lo demás, sino muchas veces también a los riesgos que trae aparejado muchas veces los niños y sobre todo en los juegos en red, por ejemplo, en donde están conectados con personas de otros lugares, de otras edades, que muchas veces los adultos no saben quiénes son ni qué intencionalidades tienen. Entonces, no solo tiene que ver con las problemáticas del uso compulsivo de todo lo que son las TIC, sino también eh, todos los riesgos aparejados que, bueno, nosotros allí en la Defensoría del Pueblo tenemos un programa, el programa de navegación segura, que justamente aborda todas las problemáticas vinculadas a los riesgos que hay dentro del mundo tecnológico. Entonces me parece como muy importante que los adultos tengan ahí un compromiso, porque también el compromiso está en poder cuidar y cuidarnos nosotros dentro de nuestro hogar y también las personas que tenemos cercanas. Ujú. Entonces, entender que esto es una problemática, que es una problemática nueva, por eso no se tiene una gran información y muchas veces no se tiene conciencia de todas las consecuencias que trae para la vida de los niños y de los jóvenes, pero que cuando vemos que existe esta problemática, tenemos que pedir ayuda como adultos, consultar a un profesional para ver cómo poder abordarlos a tiempo. No Ujú. esperar que esto se pase solo, que más adelante se le va a pasar, porque vemos que muchos países van avanzando en otras perspectivas. Ujú. Y te quiero leer este párrafo que llega desde el gobierno chino. Dice, el gobierno chino ha anunciado este lunes una nueva restricción para los videojuegos en línea. A partir de ahora, los menores de edad del gigante asiático
podrán jugar online un máximo de 3 horas a la semana. La nueva medida, que entra en vigor desde este 1 de septiembre, restringe asimismo el tiempo de juego a los viernes, sábados y domingos entre las 20 y las 21 horas. La información, confirmada por la Agencia Reguladora de Administración Nacional de Prensa y Publicaciones, evidencia un nuevo recorte en el tiempo de ocio permitido para menores de edad en China, mucho más severa que la norma fijada el pasado 2019, que fijaba el límite de 1 hora y media diaria. En la síntesis, esto, por supuesto, la gente dirá esto lo hace China, ¿no? Pero por lo menos tener en cuenta que algunos países se están preocupando y mucho por la salud de los jóvenes, ¿no? Totalmente. Y que están avanzando con diferentes regulaciones eh, que son al menos, si bien es difícil de aplicar, pero al menos es interesante poder, porque ellos plantean también realizar una base de datos de aquellos jóvenes que se conectan, conocer las identidades de aquellas personas que se conectan en los juegos en red, y también eso permite un cierto nivel de seguridad. No solo regula para menores de 18 años la exposición a estos juegos, sino también regula todo lo que tiene que ver con las identidades y la protección de las personas Si hay un cuando están registro conectadas. previo y un escaneo facial de cada joven, ¿no? Va a haber. Exactamente, eso es lo que pretenden, hacer un escaneo para conocer las identidades y a partir de allí regular. Tengamos en Muy cuenta que difícil muchas de hacerlo las drogas, acá, Lucrecia. ¿qué? Imposible hacerlo acá, algo similar. Y yo creo que tendremos que avanzar con ser más firme en ciertas regulaciones de algunas Claro. drogas, como por ejemplo el alcohol, que todavía no podemos regular para menores de 18 años. Si nosotros tenemos en cuenta que el alcohol sería como una medida, la medida que están tomando podría ser similar a la que nosotros tenemos en relación al alcohol, al tabaco, la cual está prohibida para menores de 18 años. Pero, Y pero está sin embargo, permitida. esa regulación no la podemos sostener Claro, como claro. debería ser. Y tenemos una de las principales causas de muerte de nuestros jóvenes son la accidentología vinculada al consumo de alcohol. Somos un país diferente en todo, ¿no? Lamentablemente, en algunos casos, ¿no? Sí, sí. Eh, no quiere decir que el régimen político sea el ideal, el de China, pero a lo mejor tendríamos que poder regular más algunas cuestiones que son fundamentales para que crezcan jóvenes sanos y fuertes. Por ejemplo, con el tabaco, la regulación en relación al tabaco ha logrado un éxito bastante importante. Sí, Hemos sí. podido sostener los espacios libres de tabaco, se ha reducido la incidencia de usuarios de tabaco, o sea, allí estamos viendo que hemos tenido muy buenos resultados, teniendo en cuenta las políticas preventivas que se desarrollan de manera sostenida en relación al tabaco. Yo creo que en ese punto tendríamos que avanzar con el alcohol y obviamente todas aquellas sustancias o actividades que sean nocivas para la salud pública y sobre todo de nuestros jóvenes, que son lo más importante. Esto que mencionás del tabaco, me llega ahora la noticia de que una de las tabacaleras más importantes va a dejar de fabricar cigarrillos, ¿no? Como Philip Morris, si no me equivoco. Es decir, que ha hecho efecto, ¿no? Claro, claro, obviamente ya es porque se ha reducido un porcentaje Claro. grande de las personas que son usuarias de tabaco y el aumento del precio de tabaco también ha estimulado que las personas dejen de fumar, sumada a todas las campañas y a que la gente muchas veces se siente incómoda porque cuando fuma en diferentes espacios hay una visión negativa Exacto, sobre el exacto. usuario de tabaco, Ya que sentir el antes no olor, pasaba. ya sentir el olor como que te dice, no fumes, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pero si uno se pone a pensar así,
10 años atrás, 20 años atrás, yo me acuerdo que al final era como que la persona no usuaria de tabaco era la que tenía el problema, era la que no tenía derechos. Claro, claro. En todos lados se fumaba y no se cuestionaba el que se fumara en lugares cerrados, a donde hubiera niños, mujeres embarazadas, un montón de personas. Y hoy esas situaciones para nosotros son casi impensables. Claro. Eso tiene que ver con políticas preventivas sostenidas en el tiempo y que han resultado muy efectivas. Esto quiere decir que cuando se quieren cambiar las conductas de la población, se puede realizar. Lo mismo pasó con el cinturón de seguridad y con el casco. Cuando se sostienen las políticas preventivas, se logran cambios de conducta. Lucrecia, como siempre, agradecerte mucho. Esperemos que se pueda hacer algo. Los papás, sobre todo, menos tiempo en los videojuegos con los chicos y que este tema se solucione, ¿no? Que no se prolongue en el tiempo. Te agradezco muchísimo, como siempre, la gentileza de atendernos. Sabemos que estás con mucho trabajo por estas horas. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes y disponible para lo que necesiten. Saludos. Cualquier tema que surja, te llamamos. Y gracias a Carla también que nos Bueno, pasó la información, ¿eh? sí, muchísimas gracias a Carla, nuestro referente de la Defensoría del Pueblo allí en la zona, que hace un trabajo incansable.